años. Esa era la cifra que celebraba hoy, sola, como había celebrado los últimos 5 cumpleaños. La mesa estaba lista desde temprano, un pastel de vainilla que horneé con mis propias manos, el mantel bordado que heredé de mi madre, flores frescas del jardín en el jarrón de cerámica azul. 6 platos dispuestos con cuidado, como si la esperanza pudiera materializarse en cubiertos alineados y servilletas dobladas. Eran las 3 de la tarde. Rafael había prometido venir. Marta también. Este año no te olvidamos, mamá, decía el mensaje que me envió mi hijo 2 días antes. Lo había leído tantas veces que ya me lo sabía de memoria, buscando entre esas palabras algo más que una promesa vacía. Me senté en la silla que daba hacia la ventana. Desde ahí podía ver el camino de piedras que llevaba a la calle. Cada auto que pasaba hacía que mi corazón diera un pequeño salto. Pero ninguno se detenía. Todos seguían su camino, llevándose consigo ese destello frágil de ilusión. Las 3:30. Tomé mi teléfono y revisé la pantalla. Nada. Abrí nuestra conversación familiar y escribí: los espero con cariño. Preparé pastel. Toqué enviar y observé cómo aparecían las 2 palomitas azules. Leído. Pero no hubo respuesta. Me levanté y caminé hasta la cocina. El aroma dulce del pastel todavía flotaba en el aire. Lo había decorado con fresas frescas, de esas que a Rafael le encantaban cuando era niño. Qué tonto de mi parte recordar esos detalles cuando él claramente había olvidado la fecha completa. Las 4. Mi teléfono vibró. Era Rafael. Mamá, surgió algo del trabajo. Te llamo después. Surgió algo. Siempre surgía algo. El trabajo. Los niños. El tráfico. Una lista interminable de excusas que traducidas significaban lo mismo: no eres prioridad. Intenté llamar a Marta. Buzón de voz. Le envié un mensaje: hija, podrán venir aunque sea un rato. La respuesta llegó 15 minutos más tarde: mamá, hoy no va a poder ser. Los niños tienen actividades. Feliz cumpleaños. Los niños tienen actividades. Mis nietos, que llevaba meses sin ver, tenían actividades más importantes que visitar a su abuela. Me quedé mirando la mesa preparada. Los 6 platos brillaban bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Había puesto tanto esfuerzo en cada detalle. El mantel planchado sin una sola arruga. Las copas de cristal que solo sacaba en ocasiones especiales. Todo perfecto. Todo inútil. Las 5. Afuera, mi vecina Daniela regaba sus plantas. Tiene casi mi edad, tal vez un par de años menos. Me vio a través de la ventana y me saludó con una sonrisa cálida. Le devolví el gesto, tratando de que mi cara no delatara el nudo que tenía en la garganta. Caminé hasta el aparador y saqué una vela blanca. Una sola. La clavé en el centro del pastel y la encendí. La llama pequeña bailaba con cada uno de mis suspiros, proyectando sombras temblorosas en las paredes de esta casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me senté frente al pastel. Cerré los ojos. Intenté pensar en un deseo, pero lo único que venía a mi mente eran recuerdos. Los cumpleaños cuando Rafael y Marta eran pequeños. Sus risas llenando cada rincón. Alberto a mi lado, diciéndome al oído que éramos afortunados. Que teníamos todo lo que importaba. Abrí los ojos. La vela seguía ardiendo. Yo seguía sola. Soplé. El humo subió en una espiral delgada que desapareció en el aire vacío. Corté una porción del pastel y la coloqué en uno de los platos buenos. Me forcé a comer. Cada bocado sabía a esfuerzo desperdiciado. A espera inútil. A todas las veces que prioricé a mis hijos sobre mí misma, creyendo que algún día ellos harían lo mismo. Cuando terminé, lavé el plato con movimientos automáticos. Guardé lo que quedaba del pastel en el refrigerador. Quité el mantel de la mesa y lo doblé despacio, sintiendo la textura gastada bajo mis dedos. Los platos regresaron al aparador. Las copas a su lugar. Las flores al jardín. Borré cada evidencia de mi esperanza. Me senté en el sofá de la sala, en la penumbra creciente de la tarde que moría. Tomé el álbum de fotografías que guardaba en la mesa de centro. Pasé las páginas despacio. Ahí estaba Rafael a los 7 años, con su uniforme de la escuela. Marta a los 10, abrazando el perro que tuvimos.
Los dos juntos en aquella Navidad, cuando Alberto todavía vivía y nuestra familia parecía inquebrantable. Cuando había cambiado todo. Cuando había pasado de ser mamá a ser una obligación. Una llamada pendiente. Un mensaje sin responder. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael en el grupo familiar. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no poder ir. Prometo que nos vemos pronto. Prometo que nos vemos pronto. Las mismas palabras de siempre. Las mismas que me decían cada vez que cancelaban. Cada vez que posponían. Cada vez que elegían cualquier cosa sobre mí. No respondí. Solo observé el mensaje brillando en la pantalla oscura. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada. Encendí una lámpara. La luz amarillenta apenas alcanzaba a llenar los rincones de sombra. Me quedé ahí sentada, con el álbum abierto sobre mis piernas, mirando fotos de una familia que ya no existía. Pensé en Alberto. En cómo él hubiera manejado esto. Él siempre fue mejor con las palabras, mejor para poner límites cuando era necesario. Yo había sido la suave, la que cedía, la que perdonaba todo porque eso hacen las madres. Eso me habían enseñado que hacen las madres. Pero Alberto llevaba 8 años bajo tierra. Y yo llevaba 8 años aprendiendo que la suavidad a veces es solo otra palabra para invisible. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez de Marta. Te quiero, mamá. Disculpa por hoy. Te quiero. 2 palabras que antes significaban tanto y ahora sonaban huecas. Palabras baratas que no costaban nada pronunciar, pero que tampoco venían acompañadas de acciones. Las 10 de la noche. Me preparé para ir a dormir. Me cepillé el cabello frente al espejo del baño, observando mi rostro bajo la luz cruda. 71 años de arrugas ganadas honestamente. De ojeras acumuladas en noches, cuidando hijos enfermos. De líneas de expresión formadas por sonrisas que di incluso cuando no tenía ganas. Me metí en la cama. La misma cama que había compartido con Alberto durante 33 años. Ahora solo ocupaba mi lado, dejando el otro intacto, como si en algún momento él fuera a regresar y reclamar su espacio. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero el silencio era ensordecedor. Un silencio lleno de todas las palabras que no me dijeron. De todos los abrazos que no me dieron. De todas las horas que esperé junto a una mesa preparada para una familia que nunca llegó. 71 años. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había algo profundamente equivocado en seguir esperando. En seguir preparando mesas para personas que ya habían decidido que yo no valía su tiempo. Me dormí con esa pregunta flotando en la oscuridad, sin saber que al día siguiente, todo cambiaría de maneras que nunca hubiera imaginado. Desperté con el sabor amargo del día anterior todavía pegado al paladar. La luz de la mañana entraba tímida por las cortinas, dibujando líneas delgadas sobre las sábanas arrugadas. Me quedé ahí acostada unos minutos más, mirando el techo, ese mismo techo que había visto cada mañana durante los últimos 40 años. Mi teléfono descansaba en la mesita de noche. Lo tomé y revisé la pantalla casi por costumbre. 2 mensajes nuevos. Uno de Daniela, mi vecina. Buenos días, Dalva. Pasé ayer y vi las luces encendidas hasta tarde. Todo bien. El otro era de la compañía de electricidad, recordándome el pago pendiente. Nada de Rafael. Nada de Marta. Ni siquiera un buenos días después del cumpleaños que olvidaron. Otra vez. Me levanté despacio. Las articulaciones protestaron con ese crujido matutino que se había vuelto mi banda sonora diaria. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. La mujer que me devolvió la mirada desde el espejo parecía más cansada que de costumbre. Más pequeña de alguna manera. En la cocina, preparé café. El ritual era reconfortante: llenar la cafetera con agua, medir el café molido, esperar a que el líquido oscuro comenzara a gotear. Me serví una taza y me senté junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía moviéndose como si mi cumpleaños solitario no hubiera significado nada para nadie. Y supongo que no lo hizo. Abrí el refrigerador y ahí estaba, el pastel de ayer, todavía cubierto con papel transparente. Las fresas comenzaban a verse un poco marchitas. Cerré la puerta. No tenía hambre. El teléfono vibró. Mi corazón dio ese salto absurdo de esperanza. Pero era solo un mensaje promocional del supermercado.
Ofertas en productos de limpieza. 2x1 en detergente. Me forcé a comer algo. Una tostada con mermelada. Sabía a cartón. Todo sabía a nada últimamente. Decidí limpiar. Cuando no sabía qué hacer con mis pensamientos, limpiaba. Pasé la escoba por toda la casa, barriendo el polvo que se acumulaba en las esquinas como evidencia de mi soledad. Limpié los vidrios de las ventanas. Sacudí los cojines del sofá. Ordené el armario del pasillo. Mientras trabajaba, mi mente vagaba hacia atrás. Siempre hacia atrás. Era más fácil vivir en el pasado que enfrentar el presente. Recordé el cumpleaños número 65. Alberto todavía vivía entonces. Había organizado una pequeña reunión sorpresa. Rafael y Marta vinieron con sus familias. Hubo risas, abrazos, fotografías. Me sentí rodeada de amor. Pero incluso entonces, mirando hacia atrás con honestidad brutal, ya había señales. Rafael pasó la mayor parte del tiempo hablando por teléfono sobre trabajo. Marta se fue temprano porque los niños tenían escuela al día siguiente. Fueron apenas 2 horas de sus vidas que me regalaron con cuentagotas. El cumpleaños número 66 fue diferente. Alberto había muerto 3 meses antes. Cáncer de pulmón que se lo llevó en 6 meses desde el diagnóstico hasta la tumba. Ese cumpleaños lo pasé sola por primera vez en 33 años de matrimonio. Rafael llamó tarde en la noche, con excusas sobre reuniones importantes. Marta envió un mensaje. Solo un mensaje. 67, 68, 69, 70. Cada año la misma historia con pequeñas variaciones. Promesas rotas. Llamadas apresuradas. Mensajes fríos que decían feliz cumpleaños sin sentir el peso de las palabras. El timbre me sacó de mis pensamientos. Dejé el trapo de limpiar y fui a abrir. Era Daniela, sosteniendo un plato cubierto con papel aluminio. «Buenos días, vecina», dijo con esa sonrisa que siempre parecía genuina. «Te traje un poco de la torta de chocolate que hice ayer. Quedó demasiado grande para mí sola». La miré sin saber qué decir. Daniela apenas me conocía realmente. Éramos vecinas desde hacía 3 años. Intercambiábamos saludos y conversaciones superficiales sobre el clima. Y aquí estaba, trayéndome torta sin ninguna razón particular excepto amabilidad simple. «Gracias», logré decir, tomando el plato. Todavía estaba tibio. «Vi que ayer tenías la mesa puesta», continuó Daniela, su voz suave pero directa. «Y luego vi las luces encendidas hasta muy tarde. No quiero entrometerme, pero... ¿estás bien?». Sentí como algo se quebraba dentro de mi garganta. Era mi cumpleaños, las palabras salieron antes de poder detenerlas. 71. Daniela no dijo nada por un momento. Solo me miró con esos ojos que habían visto suficiente vida como para entender sin necesidad de explicaciones. «¿Tu familia?», dejó la pregunta colgando en el aire. «Estaban ocupados», respondí, y la frase sonó tan patética saliendo de mis labios que casi me hizo reír. «Casi». «Dalva», dijo Daniela, y había algo firme en su voz ahora. «¿Puedo pasar?». Asentí. La dejé entrar. Nos sentamos en la cocina, con el plato de torta entre nosotras como un puente inesperado. Daniela se sirvió café sin pedir permiso, con la familiaridad de quien entiende que a veces los formalismos sobran. «Mi hijo también está ocupado», dijo finalmente. «Vive en otra ciudad. Tiene su vida. Lo entiendo. Pero hay una diferencia entre estar ocupado y ser indiferente». La miré, sorprendida por su franqueza. «Perdona si suena duro», continuó, «pero a nuestra edad ya no tenemos tiempo para andar con rodeos. He visto a tus hijos visitarte, ¿qué? 3 veces en estos 3 años? Y cada vez que vienen, se quedan menos de 1 hora». Tenía razón. Lo sabía. Pero escucharlo dicho en voz alta por alguien más le daba un peso diferente. Ya no era solo mi paranoia. Ya no era solo mi sensibilidad exagerada como Rafael me había dicho alguna vez. «No quiero hablar mal de ellos», murmuré, aunque no sabía por qué todavía los defendía. «No estoy hablando mal», respondió Daniela. «Solo estoy diciendo lo que veo. Y lo que veo es una mujer que merece más de lo que está recibiendo». Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo esta vez, no como el de ayer. Daniela no esperaba que yo dijera nada. Solo estaba ahí,
presente de una manera que mi propia familia no había estado en años. Cuando se fue, me quedé con su torta y sus palabras. Corté un pedazo. Sabía infinitamente mejor que mi propio pastel de cumpleaños. Tal vez porque estaba hecho sin expectativas, sin la carga pesada de la decepción. Esa tarde, mientras organizaba cajones que no necesitaban ser organizados, encontré una caja vieja en el fondo del armario. Adentro había recibos, facturas antiguas, documentos que había guardado sin razón aparente. Comencé a revisarlos casi sin pensar. Y entonces los vi. Los recibos de todas las veces que había ayudado a mis hijos con dinero. El préstamo de $2,000 para el coche de Marta. Los 1,500 para el tratamiento dental de Rafael. Los 800 para no sé qué curso. Los 300 para la reparación del techo. Los 500 para la matrícula de Dayana. Saqué una hoja de papel y comencé a sumar. El total me dejó sin aliento. $14,000 en los últimos 5 años. $14,000 que presté con la promesa de que me los devolverían. Dinero que Alberto y yo ahorramos trabajando turnos dobles, negándonos vacaciones, comprando ropa en rebajas. Nunca me devolvieron ni un centavo. Ni uno solo. Me senté en el suelo del dormitorio, rodeada de papeles, sintiendo como la evidencia física de mi propia ingenuidad me miraba desde cada recibo amarillento. Mi teléfono sonó. Era Marta. Por un segundo consideré no responder. Pero la costumbre era más fuerte que mi voluntad. Hola, mamá, su voz sonaba alegre, despreocupada. Perdona por ayer. De verdad. Es que los niños tenían esa presentación en la escuela y no pudimos cancelar. Entiendo, dije, aunque ya no estaba segura de entender nada. Oye, te llamo porque necesito pedirte un favor. Por supuesto que sí. Por supuesto que necesitaba algo. Cerré los ojos y esperé. Es que Dayana necesita una computadora nueva para la escuela. La que tiene ya no le sirve. Estaba pensando que tal vez tú podrías ayudarnos con unos $500. Ya sabes, como regalo de abuela. $500. Como regalo. Miré los recibos esparcidos a mi alrededor. 14,000 más 500 serían 14,500. Marta, comencé, pero ella me interrumpió. Sé que es mucho, mamá, pero tú sabes cómo son estas cosas. Los niños necesitan tecnología para estudiar. No queremos que Dayana se quede atrás. No, dije. La palabra salió pequeña pero clara. Hubo un silencio del otro lado de la línea que se sintió eterno. Podía escuchar la respiración de Marta, ese jadeo suave de sorpresa que hacía cuando algo no salía como esperaba. Finalmente habló, y su voz había cambiado de tono, volviéndose más aguda, más tensa. ¿Cómo que no, mamá? Es para tu nieta. Para su educación. No te estoy pidiendo dinero para mí, es para Dayana. Me quedé mirando los recibos esparcidos en el suelo. $14,000 en papel amarillento que contaban la historia de mi propia tontería. De todas las veces que dije que sí cuando debía haber dicho no. De todas las veces que creí que dar dinero era lo mismo que dar amor, o peor aún, que era la forma de mantener a mis hijos cerca. Marta, llevo años prestándoles dinero que nunca me devuelven. Tengo todos los recibos aquí delante de mí. Son $14,000 que todavía me deben entre tú y tu hermano. Escuché como ella resoplaba con irritación. Mamá, no puedes estar llevando cuentas así. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Además, papá te dejó bien situada cuando murió. No es como si necesitaras ese dinero para sobrevivir. Esas palabras me golpearon como piedras. No es como si necesitaras ese dinero. Como si el hecho de que Alberto hubiera sido cuidadoso con nuestras finanzas les diera derecho automático a todo lo que quedó. Como si su herencia hubiera comenzado el día que él murió y yo fuera solo la guardiana temporal de lo que ellos consideraban suyo. El dinero que tu padre me dejó es mío, Marta. Lo ahorramos juntos durante 33 años de matrimonio. No es dinero de ustedes hasta que yo ya no esté. Eso suena muy egoísta, mamá. Siempre nos enseñaste que la familia era lo primero, que debíamos apoyarnos unos a otros. Y ahora resulta que eso solo aplicaba cuando éramos niños y necesitábamos de ti, pero no funciona al revés. Me puse de pie, sintiendo como la sangre subía a mi cabeza.
Caminé hacia la ventana y miré afuera. Daniela estaba en su jardín otra vez, podando las rosas con movimientos lentos y cuidadosos. Ella no tenía idea de la conversación que estaba teniendo, de cómo sus palabras de esta mañana habían plantado algo dentro de mí que ahora comenzaba a crecer. Marta, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? Sin venir a pedirme dinero, o ayuda, o que cuidara a los niños mientras ustedes salían. ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo porque querías verme? Otro silencio. Este fue más largo. Podía escuchar ruidos de fondo, la televisión, alguien hablando. Vida sucediendo del otro lado mientras mi hija decidía cómo responder a una pregunta que no debería haber necesitado hacerse. No puedo creer que estés siendo así, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te llamamos, te enviamos mensajes. No es nuestra culpa que estés tan sensible últimamente. Tal vez deberías hablar con alguien sobre eso. A tu edad, a veces las personas se ponen un poco, ya sabes, raras con estas cosas. Raras. Me estaba diciendo que estaba rara porque esperaba que mis hijos se acordaran de mi cumpleaños. Porque esperaba algo más que mensajes fríos y llamadas apresuradas. Porque esperaba ser tratada como una madre y no como un cajero automático con brazos. No voy a darte los $500, Marta. Y tampoco voy a seguir prestando dinero que sé que nunca me van a devolver. Si Diana necesita una computadora, ustedes son sus padres. Ustedes deben conseguirla. Está bien, su voz se había vuelto dura ahora, metálica. Ya entendí el mensaje. Mamá, no te preocupes. No volveremos a molestarte con nuestros problemas. Al parecer tu dinero es más importante que tu propia familia. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que decía llamada finalizada. Sentí un nudo en el estómago, esa sensación horrible de haber decepcionado a alguien. Pero debajo de esa sensación había otra cosa. Algo más pequeño pero más sólido. Algo que se parecía al alivio. Me senté en la cama y volví a mirar los recibos. No eran solo papeles. Eran evidencia de un patrón que había estado negándome a ver. Un patrón que comenzó mucho antes de que Alberto muriera, pero que se había vuelto imposible de ignorar después. Recordé cuando Rafael cumplió 30 años. Alberto y yo organizamos una cena en nuestra casa. Cocinamos durante 2 días, compramos vino caro, decoramos todo con esmero. Rafael llegó 2 horas tarde, se quedó apenas el tiempo suficiente para comer y abrir los regalos, y luego se fue diciendo que tenía una reunión importante temprano al día siguiente. Era sábado. Recordé la graduación de Marta de la universidad. Alberto y yo habíamos pagado su matrícula completa, todos esos años de mensualidades que sumaban más de lo que queríamos admitir. El día de su graduación, cuando le dimos el sobre con $1000 como regalo, ella lo abrió, contó el dinero delante de nosotros y dijo con una risa que sonaba mitad broma mitad verdad que esperaba que fuera más. Alberto y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Nunca decíamos nada. Recordé cuando Alberto se estaba muriendo. Esos últimos 3 meses, cuando el cáncer lo consumía día a día. Rafael vino a visitarlo 4 veces. 4 veces en 3 meses. Marta, 6. Cada visita duraba menos de 1 hora. Siempre tenían que irse. Siempre había algo más urgente esperándolos en algún otro lugar. Yo pasé esos 3 meses durmiendo en una silla junto a la cama de Alberto en el hospital. Sostuve su mano mientras él tosía sangre. Limpié su frente cuando la fiebre lo hacía delirar. Estuve ahí cuando tomó su último aliento a las 4:27 de la madrugada de un martes lluvioso. Estuve sola. Rafael estaba en un viaje de negocios. Marta dijo que no podía conseguir quien cuidara a los niños. Me levanté y fui al armario donde guardaba las cosas de Alberto. Sus camisas todavía colgaban ahí, aunque hacía 8 años que nadie las usaba. Saqué su suéter gris, ese que siempre usaba los domingos. Lo acerqué a mi cara. Ya no olía a él. Solo olía a tiempo y a naftalina. Lloré. No de tristeza exactamente, sino de algo más complejo. Lloré por los años que había pasado convenciéndome de que era normal. De que así eran las familias modernas. De que los hijos adultos tenían sus propias vidas y yo debía entenderlo. Lloré por Alberto, que se había ido creyendo que nuestros hijos nos amaban de verdad y no solo nos toleraban por conveniencia. El teléfono volvió a sonar.
Era Rafael esta vez. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Parte de mí quería ignorarlo, pero la costumbre de toda una vida era difícil de romper. Mamá, acabo de hablar con Marta. Me contó lo que pasó. No puedo creer que le hayas dicho que no. Es solo una computadora para tu nieta. $500 no son nada para ti. Buenos días, Rafael, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Qué sorpresa escuchar de ti 2 días seguidos. Usualmente pasan semanas. Él ignoró mi comentario. Mira, mamá, sé que ayer fue tu cumpleaños y que tal vez estás molesta porque no pudimos ir. Pero eso no es razón para castigar a Marta negándole ayuda cuando la necesita. Eso es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Yo era la manipuladora porque finalmente había dicho que no. Porque finalmente había puesto un límite después de años de ceder en todo. Rafael, ¿recuerdas los $2,000 que te presté hace 3 años para tu coche? Me dijiste que me los devolverías en 6 meses. Han pasado 3 años. Mamá, ese dinero fue prácticamente un regalo. Tú misma dijiste que no había prisa para devolverlo. Ahora no puedes venir a reclamar cosas que ya están olvidadas. No están olvidadas, Rafael. Tengo el recibo aquí en mi mano. Firmaste un documento donde prometías devolverlo. Lo mismo con los $1,500 para tu tratamiento dental. Y los 800 para ese curso de ventas que nunca terminaste. No puedo creer que estés llevando cuentas, mamá. Eso es enfermizo. Las madres no le cobran a sus hijos. El dinero va de padres a hijos, no al revés. Así funciona la vida. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. No de miedo, sino de algo más parecido a la furia. Una furia que había estado enterrada bajo capas de paciencia y sacrificio durante demasiados años. Entonces ustedes creen que todo lo que Alberto y yo trabajamos, todo lo que ahorramos, es automáticamente de ustedes. Que yo solo estoy aquí custodiando su herencia hasta que me muera. Rafael no respondió de inmediato. Escuché cómo respiraba del otro lado, ese sonido que hacía cuando intentaba controlar su temperamento. Finalmente habló, y su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando creía estar explicándole algo obvio a alguien que no entendía. Mamá, nadie está diciendo eso. Pero seamos realistas. Tú y papá trabajaron duro, sí, y ahorraron dinero. Pero también criaron a 2 hijos. Nos pagaron la educación, nos dieron un techo, comida, todo lo que necesitábamos. Ese dinero que ahorraron fue posible porque nosotros también formábamos parte de ese proyecto familiar. No es justo que ahora actúes como si todo fuera exclusivamente tuyo y nosotros no tuviéramos ningún derecho sobre nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La lógica retorcida que convertía mi maternidad en una deuda que yo tenía con ellos. Como si haberlos traído al mundo, alimentado, educado y amado fuera una inversión que ahora debía pagar dividendos en forma de acceso ilimitado a mi cuenta bancaria. Rafael, cuando tu padre y yo decidimos tener hijos, fue porque queríamos formar una familia. No fue un contrato comercial. No esperábamos nada a cambio excepto que ustedes crecieran y fueran felices. Y tal vez, solo tal vez, que cuando nosotros fuéramos viejos, ustedes estuvieran ahí para nosotros de la misma manera que nosotros estuvimos para ustedes. Y aquí estamos, mamá. Te llamamos, te visitamos cuando podemos. No es nuestra culpa que nuestras vidas sean ocupadas. Tenemos trabajos, familias propias, responsabilidades. No podemos estar corriendo hacia tu casa cada vez que te sientes sola. Cada vez que te sientes sola. Como si mi soledad fuera un capricho. Como si el hecho de pasar mi cumpleaños 71 completamente sola fuera simplemente un problema de percepción de mi parte. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste, Rafael? No para pedirme algo, no de paso hacia otro lugar. ¿Cuándo fue la última vez que viniste simplemente porque querías pasar tiempo conmigo? Hubo una pausa larga. Podía imaginarlo revisando su memoria, buscando algún momento que pudiera usar como evidencia en su defensa. Pero ambos sabíamos la respuesta. Ambos sabíamos que no existía tal momento. Esto es ridículo, mamá. No voy a quedarme aquí defendiéndome de acusaciones absurdas. Llamé para hablar del tema de la computadora de Diana,
no para que me hiciera sentir culpable por tener una vida ocupada. Si no quieres ayudar a tu propia nieta, esa es tu decisión. Pero no vengas luego a quejarte de que nadie te visita cuando tú misma estás alejando a tu familia con esta actitud. Colgó. Igual que su hermana. Los dos habían aprendido que cuando las cosas no iban como querían, la mejor estrategia era retirarse y dejarme con la culpa. Y durante años había funcionado. Durante años me había quedado ahí después de cada llamada cortada, sintiéndome terrible, preguntándome qué había hecho mal, cómo podía arreglarlo. Pero esta vez era diferente. Esta vez me quedé sentada en mi cama, rodeada de recibos que documentaban mi propia ingenuidad, y no sentí culpa. Sentí claridad. Una claridad fría y dura que cortaba a través de años de negación. Me levanté y caminé hacia el estudio. Ese pequeño cuarto que Alberto había usado como oficina y que yo había mantenido intacto después de su muerte. Su escritorio todavía tenía sus cosas organizadas como él las dejó. La calculadora vieja que se negaba a reemplazar. El portaplumas con 3 bolígrafos azules. La lámpara de lectura que compramos en un mercado de pulgas. Me senté en su silla y abrí el cajón inferior derecho. Ahí guardaba los archivos importantes. Documentos de la casa, papeles del seguro, el testamento. Saqué una carpeta gruesa y comencé a revisarla. Adentro estaban todos los estados de cuenta bancarios de los últimos años, perfectamente organizados por fecha. Tomé una hoja en blanco y comencé a hacer una lista. No solo de los préstamos que nunca me devolvieron, sino de todo. Cada vez que Rafael o Marta me pidieron dinero. Cada vez que apareció una emergencia que resultó no ser tan urgente. Cada vez que me prometieron que esta sería la última vez. La lista creció. Y creció. Página tras página de mi propia letra documentando un patrón que había comenzado mucho antes de lo que quería admitir. El primer préstamo había sido hace 14 años, cuando Rafael acababa de terminar la universidad y necesitaba dinero para mudarse a su primer departamento. $500 que nunca regresaron. Luego vino Marta, necesitando ayuda con el depósito de su apartamento. $1000. Después Rafael otra vez, con problemas en su trabajo, necesitando un préstamo para mantenerse a flote hasta que encontrara algo mejor. $2500. Marta con gastos médicos inesperados. $800. Rafael con reparaciones del coche. $1200. Y así seguía. Año tras año. Emergencia tras emergencia. Siempre con la promesa de devolverlo. Siempre con la excusa de por qué esta vez era diferente, por qué esta vez realmente necesitaban mi ayuda. El total final me dejó sin aliento. $23,000. No 14,000 como había pensado inicialmente. $23,000 en 14 años. Dinero que Alberto y yo habíamos ahorrado centavo a centavo, negándonos pequeños lujos, posponiendo reparaciones en la casa, comprando ropa en liquidaciones. Me recosté en la silla de Alberto y cerré los ojos. Recordé una conversación que tuvimos unos meses antes de que muriera. Estábamos en el hospital, en una de esas noches largas cuando él no podía dormir por el dolor. Me había tomado la mano con esa fuerza sorprendente que a veces encontraba incluso cuando su cuerpo se estaba apagando. Dalva, cuando yo ya no esté, quiero que uses ese dinero que ahorramos. Quiero que viajes, que hagas cosas por ti. No se lo des todo a los niños. Ellos ya son adultos, tienen sus propias vidas. Prométeme que vas a pensar en ti primero. Le había prometido, pero no había cumplido. En los 8 años desde su muerte, había seguido dando y dando, como si mantener a mis hijos financieramente dependientes pudiera mantenerlos cerca emocionalmente. Como si el dinero pudiera comprar el amor que no me daban libremente. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Señora Rosales. Era una voz de mujer joven, profesional. Habla Jessica desde el Banco Central. La llamo porque hemos detectado actividad inusual en su cuenta y queríamos verificar algunas transacciones con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, hemos visto varios intentos de acceso a su cuenta en línea desde diferentes dispositivos. Los intentos fueron bloqueados por nuestro sistema de seguridad porque las contraseñas ingresadas eran incorrectas.
Ha sido usted quien ha intentado acceder desde una computadora en la ciudad de San Rafael y desde un teléfono móvil registrado en otra dirección. San Rafael. Ahí vivía Rafael. No, yo no he intentado acceder desde ningún otro lugar que no sea mi casa. Entiendo. También notamos que hubo una consulta reciente sobre sus cuentas de ahorro y sus certificados de depósito. ¿Usted autorizó a alguien para obtener esa información? Un frío recorrió mi espalda. No, no he autorizado a nadie para nada relacionado con mis cuentas. Muy bien, señora Rosales. Voy a proceder a cambiar todas sus contraseñas y vamos a poner alertas adicionales en sus cuentas. ¿Tiene alguna idea de quién podría estar intentando acceder a su información? Miré los papeles esparcidos en el escritorio de Alberto. Los $23,000 documentados en mi letra cuidadosa. Las llamadas de hoy. La rabia mal disimulada cuando les dije que no y de repente todo encajó con una claridad que me hizo sentir náuseas. Creo que sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Creo que sé exactamente quién es. Después de colgar con el banco, me quedé sentada en la oscuridad creciente del estudio. No había encendido las luces y la tarde se deslizaba hacia la noche afuera de la ventana. Las sombras se alargaban dentro del cuarto, transformando los objetos familiares en formas extrañas. Mis propios hijos. Mis hijos estaban intentando acceder a mis cuentas bancarias. Querían saber cuánto tenía. Querían ver mis movimientos. Tal vez incluso estaban planeando sacar dinero sin mi permiso. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de las casas vecinas comenzaban a encenderse una por una. Familias cenando juntas. Personas viviendo sus vidas normales mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente dentro de estas cuatro paredes. Pensé en llamarlos. En confrontarlos directamente. Pero sabía cómo terminaría. Negarían todo. Dirían que estaba confundida, que tal vez alguien había robado su información. Me harían dudar de mi propia percepción de la realidad, como habían hecho tantas veces antes cuando yo cuestionaba algo. En cambio, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Teodoro, el abogado que había ayudado a Alberto y a mí con nuestro testamento años atrás. Teodoro contestó al tercer timbre. Su voz tenía ese tono cálido y profesional que recordaba de nuestras reuniones anteriores, cuando Alberto todavía vivía y estábamos organizando nuestros asuntos legales pensando en un futuro que entonces parecía lejano. Dalva, qué sorpresa escuchar de ti. Han pasado años. ¿Cómo has estado? Espero que todo esté bien. Me senté nuevamente en la silla de Alberto, mirando los papeles esparcidos sobre el escritorio. La lista de préstamos. Los recibos amarillentos. La evidencia física de mi propia ceguera voluntaria durante tantos años. Teodoro, necesito tu ayuda. Necesito revisar mi testamento y hacer algunos cambios. También necesito asesoría sobre cómo proteger mis activos. Creo que alguien está intentando acceder a mi información bancaria sin autorización. Hubo una pausa breve del otro lado. Teodoro había sido abogado durante más de 30 años y probablemente había escuchado historias similares cientos de veces. Cuando habló, su voz había perdido ese tono ligero inicial y sonaba más seria, más enfocada. Entiendo. ¿Tienes alguna idea de quién podría estar intentando acceder a tus cuentas? ¿Has notado alguna otra actividad sospechosa? Movimientos de dinero que no autorizaste, documentos que faltan, ese tipo de cosas. Mi banco me llamó hace media hora. Detectaron intentos de acceso desde dispositivos que no son míos. Los intentos fueron bloqueados, pero Teodoro, creo que fueron mis hijos. Creo que Rafael y Marta están intentando ver cuánto dinero tengo. Otro silencio. Este fue más pesado. Teodoro había conocido a mis hijos. Había estado en nuestra casa para cenas familiares cuando Alberto vivía. Había visto las fotografías en las paredes, había escuchado nuestras historias sobre lo orgullosos que estábamos de ellos. Dalva, esto es serio. Si realmente están intentando acceder a tus cuentas sin autorización, eso podría constituir un delito. Pero antes de llegar a eso, necesito que me cuentes exactamente qué ha estado pasando. Desde el principio. Y entonces hablé. Le conté sobre los años de préstamos nunca devueltos. Sobre mi cumpleaños solitario hace 2 días. Sobre las llamadas de hoy pidiendo más dinero y la reacción cuando finalmente dije que no.
sobre el patrón que había estado negándome a ver durante tanto tiempo. Las palabras salieron como un río que finalmente rompió su represa, llevándose consigo años de justificaciones y excusas. Teodoro escuchó sin interrumpir. De vez en cuando hacía sonidos pequeños que indicaban que estaba prestando atención, tomando notas probablemente. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que hablara. Dalva, lo que me estás describiendo es un patrón de abuso financiero. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente con padres mayores y sus hijos adultos. El hecho de que estén intentando acceder a tus cuentas bancarias sin tu permiso es particularmente preocupante porque sugiere que están escalando su comportamiento. Abuso financiero. Las palabras sonaban demasiado fuertes, demasiado dramáticas para describir lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo, resonaban con una verdad que había estado evitando. Porque eso era exactamente lo que era. Abuso. No del tipo que deja moretones visibles, sino del tipo que te vacía por dentro lentamente, haciéndote creer que es tu obligación, tu deber, tu forma de demostrar amor. ¿Qué puedo hacer? No quiero crear un escándalo familiar, no quiero llevar esto a los tribunales ni nada así. Solo quiero proteger lo que me queda y tal vez, no lo sé, encontrar una manera de que entiendan que lo que están haciendo está mal. Teodoro suspiró. Era el suspiro de alguien que había visto este tipo de situaciones demasiadas veces y sabía que rara vez terminaban bien. Entiendo tu reticencia, Dalva. Son tus hijos y los amas. Pero necesito ser honesto contigo. En mi experiencia, las personas que llegan al punto de intentar acceder ilegalmente a las cuentas bancarias de sus padres rara vez responden bien a conversaciones racionales. Ya cruzaron una línea importante. Lo que puedo hacer es ayudarte a proteger tus activos y tus derechos legales. Podemos revisar tu testamento, establecer poderes de representación con personas de confianza que no sean tus hijos, y tal vez considerar otras medidas de protección. Miré alrededor del estudio de Alberto. Sus libros todavía llenaban el estante. Su taza de café favorita, esa con el logo de su equipo de béisbol, todavía descansaba en un rincón del escritorio. Si él estuviera aquí, ¿qué haría? ¿Qué me aconsejaría? Recordé sus últimas palabras sobre este tema. Prométeme que vas a pensar en ti primero. Había fallado en cumplir esa promesa durante 8 años. Tal vez era hora de empezar. Está bien, Teodoro. Hagamos lo que sea necesario. Quiero proteger lo que Alberto y yo construimos juntos. Quiero asegurarme de que cuando yo ya no esté, lo que quede vaya a donde yo decida, no a donde ellos crean que tienen derecho. Perfecto. Te voy a enviar algunos documentos por correo electrónico esta misma noche. Revísalos y podemos encontrarnos la próxima semana para firmar todo. Mientras tanto, Dalva, te voy a dar un consejo como abogado y como amigo. No les digas nada sobre estos cambios. No les avises que estás tomando estas medidas. A veces, cuando las personas se sienten amenazadas financieramente, pueden hacer cosas desesperadas. Después de colgar con Teodoro, me quedé sentada en la oscuridad casi completa del estudio. Solo la luz de la farola de la calle entraba por la ventana, pintando líneas plateadas sobre el piso de madera. Me sentía exhausta de una manera que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma, de haber cargado durante demasiado tiempo con el peso de amar a personas que no te devolvían ese amor de la misma manera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta en el chat familiar que compartíamos los tres. Mamá, Rafael me contó que también hablaste con él hoy y que también le dijiste que no cuando te pidió ayuda. No sé qué te está pasando últimamente, pero esta actitud tuya está lastimando a toda la familia. Los niños preguntan por qué la abuela está enojada con nosotros. Es injusto que los metas en medio de tus problemas de resentimiento. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que todo fuera mi culpa. Mi actitud. Mis problemas de resentimiento. Yo era quien estaba lastimando a la familia. Yo era quien estaba metiendo a los niños en medio. No ellos con sus constantes peticiones de dinero. No ellos ignorando mi cumpleaños. No ellos intentando acceder ilegalmente a mis cuentas bancarias. Por primera vez, no respondí inmediatamente tratando de explicarme, de justificarme, de suavizar la situación. Simplemente dejé el mensaje ahí, sin leer según el sistema, aunque lo había visto. Dejé que ellos se preguntaran qué estaba pensando.
Dejé que ellos sintieran, aunque fuera una pizca de la incertidumbre que yo había sentido durante años cada vez que esperaba una llamada que nunca llegaba. Me levanté y fui a la cocina. No había comido nada en todo el día excepto esa tostada en la mañana y el pedazo de torta que Daniela me trajo. Abrí el refrigerador y miré su contenido sin realmente ver nada. No tenía hambre. El estómago se me había cerrado en un nudo apretado que no permitía paso a nada. En cambio, me preparé un té. El ritual era reconfortante. Calentar el agua, elegir la bolsita de hierbas, esperar a que las hojas liberaran su esencia en el agua caliente. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde 2 días atrás había cortado mi pastel de cumpleaños sola, y bebí el té a pequeños sorbos. La casa estaba en silencio. Un silencio que antes me había parecido opresivo, señal de mi soledad. Pero esta noche el silencio se sentía diferente. Se sentía como espacio. Como la ausencia de demandas constantes, de culpa fabricada, de tener que justificar cada decisión que tomaba con mi propia vida. Pensé en Alberto otra vez. En cómo los últimos años antes de enfermarse había comenzado a distanciarse un poco de los niños. Yo lo había atribuido a la edad, a que se estaba volviendo más gruñón. Pero ahora me preguntaba si él había visto lo que yo me negaba a ver. Si él había notado el patrón antes que yo y simplemente no supo cómo decírmelo sin lastimarme. Hubo una conversación, tal vez 2 años antes de su diagnóstico. Estábamos cenando solos porque Rafael había cancelado a último minuto otra vez. Alberto había dejado su tenedor en el plato y me había mirado con esos ojos que conocían cada parte de mí. Dalva, ¿alguna vez te has preguntado si les hicimos un favor a los niños dándoles todo tan fácilmente? Porque yo me lo pregunto a veces. Me pregunto si al hacerles el camino tan suave, les quitamos la oportunidad de desarrollar la fuerza que viene de luchar por las cosas. Le había respondido que estaba siendo pesimista, que los niños estaban bien, que simplemente estaban ocupados con sus propias vidas como debían estar. Él no había insistido. Solo había asentido y había seguido comiendo en silencio. Pero ahora recordaba la tristeza en sus ojos. La resignación. Como si ya supiera algo que yo todavía no estaba lista para aceptar. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Marta. Mamá, no puedes simplemente ignorarnos así. Es de mala educación. Al menos ten la decencia de responder cuando te hablo. La decencia de responder. Ellos podían ignorar mi cumpleaños, podían intentar robar mi información bancaria, podían tratarme como un cajero automático. Pero yo tenía que tener la decencia de responder inmediatamente cada vez que ellos decidían que era tiempo de contactarme. Pasaron 2 días sin que respondiera ninguno de sus mensajes. 2 días en los que mi teléfono vibró constantemente con textos cada vez más agresivos. Primero de Marta, luego de Rafael, después de ambos en el chat familiar. Los mensajes escalaban desde la confusión fingida hasta la indignación abierta. Mamá, estamos preocupados por ti. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Al principio intentaban sonar concernidos, como si mi silencio fuera señal de alguna emergencia médica y no simplemente la consecuencia natural de años de ser ignorada. Cuando esa táctica no funcionó, cambiaron de estrategia. Es increíble tu falta de respeto. Somos tu familia y mereces al menos una respuesta. No sé quién te está metiendo ideas en la cabeza, pero esta no eres tú. Rafael escribió eso, como si conociera quién era yo realmente. Como si los últimos 8 años de verme 3 o 4 veces al año le dieran alguna autoridad para definir mi identidad. Yo seguía sin responder. Cada vez que tomaba el teléfono y veía sus mensajes, sentía esa urgencia antigua de explicarme, de calmar las aguas, de volver a ser la madre complaciente que siempre había sido. Pero algo había cambiado. Algo se había roto o tal vez finalmente se había arreglado dentro de mí. El tercer día por la mañana, estaba regando las plantas del jardín cuando un coche se detuvo frente a mi casa. Era el coche de Rafael. Lo reconocí inmediatamente, ese sedán gris que yo había ayudado a pagar hace 3 años con esos $2,000 que nunca me devolvió. Sentí como mi estómago se contraía. No estaba lista para esto. No había planeado qué decir cuando finalmente vinieran. Porque sabía que vendrían. Siempre venían cuando las cosas no salían como ellos querían, cuando necesitaban retomar el control de la situación. Rafael salió del coche primero. Luego Marta del lado del pasajero. Venían juntos, presentando un frente unido.
Habían planeado esto. Habían coordinado su visita para maximizar el impacto, para hacerme sentir superada en número. Mamá, gracias a Dios que estás bien, dijo Marta caminando rápidamente hacia mí. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás, todavía sosteniendo la manguera. El agua caía sobre las rosas, creando un sonido suave que contrastaba con la tensión que colgaba en el aire. No respondías nuestros mensajes. Estábamos preocupados, agregó Rafael, aunque su tono no transmitía preocupación real. Transmitía irritación mal disfrazada. Estoy bien. Solo he estado ocupada, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. Cerré el agua y envolví la manguera con cuidado, tomándome mi tiempo. No iba a dejarlos entrar a mi casa. No esta vez. ¿Ocupada? Mamá, tienes 71 años. ¿Qué tan ocupada puedes estar? Marta intentó reír, como si hubiera hecho un chiste, pero el comentario cayó plano. Esa pequeña crueldad casual, esa sugerencia de que mi vida era insignificante, de que no tenía derecho a tener cosas que hacer. ¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes, dijo Rafael, ya caminando hacia la puerta principal como si mi permiso fuera solo una formalidad. Prefiero que hablemos aquí afuera, dije, plantándome en mi lugar. Hace buen día. Podemos sentarnos en el porche si quieren. Rafael se detuvo. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Sorpresa tal vez. O molestia de que no estaba siguiendo el guión esperado. Mamá, ¿qué está pasando contigo? Esto es ridículo. Somos tu familia. ¿Por qué estás actuando como si fuéramos extraños? Porque ustedes me tratan como extraña. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me tratan como alguien que existe solo para servirles cuando me necesitan y que puede ser ignorada el resto del tiempo. Marta intercambió una mirada con Rafael. Esa mirada que compartían desde niños, cuando creían que yo estaba siendo irracional y necesitaban manejarme con cuidado. Como si yo fuera el problema. Como si mi percepción de la realidad fuera defectuosa y ellos tuvieran que corregirla. Mamá, creo que necesitas hablar con alguien. Con un profesional. A tu edad, a veces las personas desarrollan ciertos delirios, ciertas ideas que no corresponden con la realidad. Y está bien, es algo médico, tiene tratamiento. Marta usó ese tono suave que reservaba para situaciones delicadas, como si estuviera hablando con una niña asustada. No estoy delirando, Marta. Sé exactamente lo que está pasando. Y sé que ustedes intentaron acceder a mis cuentas bancarias sin mi autorización. El banco me llamó. Me lo contaron todo. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael palideció visiblemente. Marta abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los había atrapado y lo sabían. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente Rafael, pero su voz había perdido esa confianza anterior. Debe ser un error del banco. Tal vez alguien robó nuestra información. Eso pasa todo el tiempo. Los intentos vinieron desde tu computadora en San Rafael y desde el teléfono de Marta. El banco tiene registros de todo. No me mientan más. Ya no funciona. Marta dio un paso hacia adelante, su expresión transformándose de esa dulzura falsa a algo más duro, más real. ¿Y qué si lo hicimos? Tenemos derecho a saber cómo estás manejando el dinero de papá. Es nuestra herencia también. Tenemos derecho a asegurarnos de que no estés siendo engañada por alguien o tomando decisiones estúpidas. El dinero de papá es mío. Él me lo dejó a mí. En el testamento está clarísimo. Cuando yo muera, ustedes recibirán lo que yo decida dejarles. Pero mientras yo viva, es mi dinero y yo decido qué hacer con él. Y no tienen ningún derecho a acceder a mi información privada. Esto es increíble. Rafael comenzó a caminar en círculos, sus manos gesticulando con esa agitación que mostraba cuando las cosas no iban como planeaba. Toda nuestra vida nos enseñaste sobre la familia, sobre estar unidos, sobre apoyarnos mutuamente. Y ahora resulta que todo eso era mentira. Ahora que tienes dinero, de repente eres otra persona. Egoísta. Desconfiada. No eres la madre que conocíamos. Tienes razón. No soy la madre que conocían. La madre que conocían decía que sí a todo. La madre que conocían se quedaba callada cuando ustedes la lastimaban. La madre que conocían seguía dando incluso cuando ustedes solo tomaban.
Esa madre se cansó. ¿Sabes qué? Está bien, dijo Marta, su voz subiendo de volumen. Si así quieres jugar, está bien. Pero vamos a tomar medidas legales. Vamos a demostrar que no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. Que estás senil, confundida. Vamos a conseguir poder legal sobre ti, te guste o no. Pueden intentarlo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero acabo de pasar 2 días con mi abogado. Todo está en orden. Mi testamento está actualizado. Tengo evaluaciones médicas que demuestran que estoy perfectamente lúcida. Y tengo documentación de cada centavo que les he prestado durante los últimos 14 años. $23,000 que nunca me devolvieron. $23,000 con recibos firmados por ustedes. Los dos se quedaron paralizados. No esperaban que yo estuviera preparada. Durante años les había enseñado que podían empujarme sin consecuencias. Que siempre cedería, siempre perdonaría, siempre volvería a darles otra oportunidad. ¿Nos vas a demandar? A tus propios hijos. La voz de Rafael temblaba entre la incredulidad y la rabia. ¿Eso es lo que te está aconsejando ese abogado? ¿Destruir a tu propia familia por dinero? Yo no estoy destruyendo nada, Rafael. Ustedes ya destruyeron esta familia hace años. Yo solo estoy finalmente viendo lo que siempre estuvo ahí. Rafael y Marta se quedaron parados en mi jardín, mirándome como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre que ellos conocían realmente había dejado de existir en algún momento de estos últimos días, reemplazada por alguien que finalmente había encontrado su columna vertebral después de años de doblegarse. Esto no se va a quedar así, dijo Rafael finalmente, su voz baja pero cargada de amenaza. Vamos a hablar con abogados. Vamos a revisar todas las opciones legales que tenemos. No puedes simplemente echarnos de tu vida después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué, Rafael? Dime exactamente qué han hecho por mí en los últimos 8 años desde que su padre murió. Quiero escucharlo. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Marta buscando apoyo, pero ella también estaba en silencio, tal vez por primera vez dándose cuenta de que no tenían respuesta para esa pregunta. Te llamamos, dijo finalmente Marta, pero incluso ella parecía darse cuenta de lo débil que sonaba. Te enviamos mensajes. Venimos a visitarte. Me llaman cuando necesitan algo. Me visitan tal vez 3 veces al año y se quedan menos de 1 hora. Y siempre, cada visita termina con alguna petición de dinero o algún favor que necesitan. Eso no es familia, Marta. Eso es conveniencia. Se fueron minutos después, subiendo a ese coche gris que yo había ayudado a comprar, sin despedirse, sin mirar atrás. Los vi alejarse por la calle hasta que desaparecieron en la esquina. Solo entonces me permití temblar. Me senté en las escaleras del porche, sintiendo como las piernas ya no me sostenían. Había hecho algo irreversible. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. Parte de mí quería correr detrás de ellos, disculparme, decir que todo había sido un malentendido. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que había hecho lo correcto. Que había esperado demasiado tiempo para hacerlo. Daniela salió de su casa en ese momento. Me vio sentada en las escaleras y caminó hacia mí sin decir nada. Se sentó a mi lado, nuestros hombros casi tocándose, y simplemente estuvo ahí. No preguntó qué había pasado. No ofreció consejos que no pedí. Solo estuvo presente, y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Los vi llegar, dijo finalmente. Y los vi irse. No parecían contentos. No lo están, respondí, mi voz sonando cansada incluso para mis propios oídos. Les dije cosas que debía haberles dicho hace años. Puse límites que debía haber puesto hace mucho tiempo. ¿Y cómo te sientes? Esa era una pregunta más complicada de lo que parecía. ¿Cómo me sentía? Asustada, liberada, culpable, fuerte, triste, esperanzada. Todo al mismo tiempo en una mezcla confusa que no sabía cómo desenredar. Me siento como si hubiera saltado de un acantilado y todavía estuviera cayendo sin saber dónde voy a aterrizar, dije finalmente. Daniela asintió como si entendiera perfectamente. Cuando mi esposo murió hace 10 años, tuve que tomar una decisión similar con mi hermana.
Ella había estado sacándome dinero durante años, siempre con una historia triste, siempre con una emergencia. Cuando finalmente le dije que no, me acusó de ser cruel, de olvidarme de la familia. No me habló durante 3 años. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora hablamos de vez en cuando. Superficialmente. Nunca volvimos a ser cercanas como éramos cuando niñas. Pero aprendí algo importante. Aprendí que a veces el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Incluso cuando esas personas son familia. Nos quedamos sentadas ahí mientras el sol se movía lentamente por el cielo. Daniela eventualmente se fue a su casa, pero me invitó a cenar más tarde. Dije que sí. Fue agradable tener algo que esperar, algo simple y sin complicaciones. El resto del día lo pasé en un estado extraño de alerta tranquila. Esperaba que Rafael o Marta llamaran, que enviaran más mensajes, que regresaran con nuevos argumentos o nuevas amenazas. Pero el teléfono permaneció en silencio. Un silencio que era tanto un alivio como una confirmación de todo lo que había dicho. Cuando finalmente había dejado de ser útil para ellos, había dejado de existir. Por la tarde, mientras organizaba papeles en el estudio de Alberto, encontré una carta que él había escrito y nunca envió. Estaba metida entre las páginas de uno de sus libros favoritos, escrita en su letra inclinada que se volvía más difícil de leer hacia el final debido al temblor en sus manos por la enfermedad. Dalva, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y has estado revisando mis cosas. Hay algo que necesito decirte que nunca tuve el valor de decir en vida. Los niños no son lo que esperábamos que fueran. No sé en qué momento perdimos su respeto, o si alguna vez lo tuvimos realmente. Pero sé que después de que yo me vaya, van a intentar aprovecharse de ti. Van a usar tu bondad contra ti. Por favor, no los dejes. Por favor, piensa en ti primero por una vez en tu vida. Te mereces ser feliz, incluso si esa felicidad no incluye a ellos. Leí la carta 3 veces, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Alberto lo había sabido. Lo había visto. Y había intentado protegerme incluso desde más allá de la tumba. Me pregunté cuándo había escrito esto. Si había sido en esos últimos días en el hospital, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía sostener un bolígrafo. La idea de él usando sus últimas fuerzas para advertirme me rompió el corazón de una manera nueva. Esa noche fui a cenar a casa de Daniela. Su hogar era más pequeño que el mío, pero estaba lleno de vida de una manera que el mío no lo estaba. Había plantas en cada rincón, fotografías en las paredes de personas que se veían felices y presentes. Olía a especias y a pan recién horneado. Cenamos en su cocina, solo nosotras dos, hablando de cosas simples. De las rosas que florecían en nuestros jardines. De la serie de televisión que ella estaba viendo. De la receta que usó para el pollo. Nada profundo, nada pesado. Solo conversación fácil entre 2 personas que disfrutaban de la compañía mutua sin expectativas complicadas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije mientras lavábamos los platos juntas. Me siento más sola cuando estoy con mis hijos que cuando estoy realmente sola. Cuando estoy con ellos, siento esta ausencia constante de conexión verdadera. Como si estuviera hablando, pero nadie realmente me escuchara. Como si estuviera ahí, pero fuera invisible al mismo tiempo. Daniela secó un plato despacio antes de responder. Eso no es extraño. Eso es la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente aislada. O puedes estar físicamente sola pero sentirte conectada contigo misma y con las pocas personas que realmente importan. Regresé a mi casa cerca de las 9 de la noche. Las luces estaban apagadas y la casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente al de hace una semana. Ya no se sentía opresivo. Se sentía como posibilidad. Como espacio para respirar. Revisé mi teléfono antes de acostarme. Había un mensaje. No de Rafael ni de Marta, sino de un número que tardé un momento en reconocer. Era Dayana, mi nieta. Abuela, sé que las cosas están raras con mamá y el tío Rafael. Solo quería que supieras que yo te quiero. Y que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. He visto cómo te tratan. No está bien. Espero que podamos seguir hablando aunque ellos estén enojados. Te extraño. Leí el mensaje varias veces,
sintiendo como algo cálido se expandía en mi pecho. Diana tenía 16 años. Era lo suficientemente joven como para todavía estar bajo el control de sus padres, pero lo suficientemente mayor como para ver las cosas con claridad. Y había elegido contactarme a pesar de lo que probablemente significaría para ella en casa. Le respondí: mi amor, gracias por escribirme. Yo también te extraño mucho. Las puertas de mi casa siempre están abiertas para ti. Siempre. Puse el teléfono en la mesita de noche y me acosté. Por primera vez en días, dormí profundamente, sin despertarme cada hora, sin pesadillas sobre confrontaciones o acusaciones. Solo un sueño largo y reparador. Los días siguientes cayeron en una rutina nueva. Me levantaba temprano, desayunaba sin prisa, cuidaba mi jardín. Daniela y yo comenzamos a tomar café juntas algunas mañanas. Ella me presentó a otras vecinas del área, mujeres de mi edad que también vivían solas, que también habían perdido esposos, que también tenían relaciones complicadas con sus familias. Nos encontrábamos los jueves en la tarde en la casa de una de ellas. No era nada formal, solo un grupo de mujeres tomando té y compartiendo historias. Pero había algo profundamente reconfortante en estar rodeada de personas que entendían, que no juzgaban, que habían vivido suficiente vida como para saber que las cosas rara vez eran blancas o negras. Una tarde, casi 2 semanas después de la confrontación con Rafael y Marta, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. ¿Señora Rosales? Habla el oficial Méndez del Departamento de Policía. Necesito hacerle algunas preguntas sobre un reporte que recibimos. Mi corazón se detuvo. ¿Un reporte? ¿Sobre qué? Sus hijos, Rafael y Marta Rosales, presentaron una denuncia alegando que usted está siendo influenciada indebidamente por terceros para cambiar su testamento. También sugieren que podría estar experimentando deterioro cognitivo y que están preocupados por su bienestar. Necesitamos verificar estas acusaciones. Cerré los ojos. Por supuesto que lo habían hecho. Por supuesto que habían llevado las cosas a este nivel. Cuando no pudieron manipularme, cuando no pudieron intimidarme, recurrieron a las autoridades intentando forzar su voluntad. Oficial, estoy perfectamente bien. Tengo 71 años, pero estoy en plenas facultades mentales. Tengo evaluaciones médicas recientes que lo confirman. Y los cambios en mi testamento fueron decisión mía, consultada con mi abogado de toda la vida. El oficial Méndez llegó a mi casa al día siguiente por la mañana. Era un hombre de unos 45 años, con cabello canoso en las sienes y una expresión que había visto demasiadas historias familiares complicadas como para sorprenderse fácilmente. Venía acompañado de una oficial más joven, la oficial Vargas, que llevaba una tablet y tomaba notas de todo. Los invité a pasar y nos sentamos en la sala. Había preparado café, más por costumbre que por necesidad. Ellos aceptaron cortésmente y durante unos minutos intercambiamos palabras superficiales sobre el clima y el vecindario mientras el café se enfriaba en las tazas. Señora Rosales, entiendo que esta situación debe ser difícil para usted, comenzó el oficial Méndez con un tono que intentaba ser amable pero que mantenía esa distancia profesional necesaria. Sus hijos están muy preocupados. Dicen que ha habido cambios abruptos en su comportamiento, que ha cortado comunicación con ellos, y que están preocupados de que alguien la esté manipulando para aislarse de su familia. Escuché en silencio, dejando que terminara. La oficial Vargas me observaba con atención, probablemente entrenada para detectar signos de confusión o deterioro cognitivo. Dejé que mirara. No tenía nada que esconder. Oficial, entiendo la preocupación de mis hijos, aunque debo decir que encuentro interesante que esta preocupación haya aparecido exactamente en el momento en que dejé de darles dinero. Durante los últimos 8 años desde que mi esposo murió, me he sentido muy sola. Mis hijos me visitaban 3 o 4 veces al año, siempre apurados, siempre con alguna razón para irse rápido. Pero nunca estuvieron preocupados por mi bienestar entonces. Solo ahora que puse límites financieros, de repente soy una persona vulnerable que necesita protección. El oficial Méndez intercambió una mirada con su compañera. Era una mirada que reconocí. Había escuchado esta historia antes, o alguna versión de ella. Entiendo. ¿Puede contarme más sobre estos límites financieros? Sus hijos mencionaron que les debe dinero y que se niega a pagárselos.
No pude evitar reír ante la ironía absoluta de esa afirmación. Oficial, permítame mostrarle algo. Fui al estudio y regresé con la carpeta que había preparado. Adentro estaban todos los recibos, perfectamente organizados por fecha, cada uno con la firma de Rafael o Marta reconociendo el préstamo y prometiendo devolverlo. También incluí los estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias, copias de cheques, todo documentado meticulosamente durante 14 años. Esto es todo el dinero que les he prestado a mis hijos desde el año 2011. $23,000 en total. Cada préstamo está documentado. Cada uno tiene una promesa de devolución. No me han devuelto ni un centavo. Y hace 2 semanas, cuando me negué a prestarles $3,500 adicionales para un viaje de vacaciones, de repente me convertí en alguien que necesita intervención legal. La oficial Vargas tomó la carpeta y comenzó a revisarla. Sus cejas se alzaron ligeramente mientras pasaba las páginas. El oficial Méndez también se inclinó para ver, su expresión volviéndose más seria. También tengo esto, continué, sacando otra carpeta. Estos son los registros del banco mostrando que hace 3 semanas, hubo intentos de acceder a mis cuentas bancarias desde dispositivos que no son míos. El banco rastreó los intentos a la computadora de Rafael y al teléfono de Marta. Intentaron entrar a mi información financiera sin mi autorización. Cuando confronté a mis hijos sobre esto, se pusieron furiosos. Y ahora estoy aquí, siendo investigada por las autoridades porque supuestamente yo soy el problema. El silencio que siguió fue largo. El oficial Méndez dejó su taza de café en la mesa, se recostó en el sofá y me miró con una expresión que había cambiado completamente desde que llegó. Señora Rosales, ¿usted ha considerado presentar cargos contra sus hijos por intento de fraude? Porque intentar acceder sin autorización a las cuentas bancarias de otra persona es un delito, incluso si esa persona es un familiar. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en defenderme que no había considerado pasar a la ofensiva. No quiero meter a mis hijos en problemas legales, oficial. Solo quiero que me dejen en paz. Quiero vivir el resto de mis años con dignidad y sin ser tratada como un recurso que se puede explotar. El oficial Méndez asintió lentamente. Entiendo. Pero necesita saber que lo que ellos están haciendo tiene consecuencias legales. No solo el intento de acceder a sus cuentas, sino también presentar un reporte falso a la policía alegando que usted está incapacitada cuando claramente no lo está. Eso también es un delito. Están usando recursos policiales para intentar intimidarla y manipularla. La oficial Vargas cerró su tablet y me miró directamente. Señora Rosales, veo este tipo de casos más seguido de lo que la gente piensa. Abuso financiero de adultos mayores, casi siempre por parte de familiares cercanos. Usted está haciendo exactamente lo correcto al documentar todo y al establecer límites. No deje que la culpa la haga retroceder. Se fueron media hora después, dejándome con una sensación extraña de validación mezclada con tristeza. Las autoridades habían visto lo que mis propios hijos se negaban a ver o a admitir. Había estado en lo correcto todo el tiempo, pero eso no hacía que doliera menos. Esa tarde, Dayana apareció en mi puerta. No había avisado que vendría. Simplemente estaba ahí con su mochila escolar y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. La dejé entrar sin hacer preguntas y la abracé en el pasillo, sintiendo como su cuerpo delgado temblaba contra el mío. Mamá y el tío Rafael están furiosos, dijo finalmente cuando nos sentamos en la cocina con chocolate caliente. Dijeron que la policía los hizo quedar como tontos. Que tú les mostraste a los oficiales un montón de papeles falsos inventando deudas que no existen. Están planeando contratar un abogado para demandarte por difamación. Dejé que hablara, que sacara todo lo que había estado cargando. Dayana era una niña atrapada en medio de un conflicto de adultos, forzada a elegir bandos cuando no debería tener que hacerlo. Dayana, esos papeles no son falsos. Son recibos reales de dinero real que presté. Tu mamá y tu tío firmaron cada uno. Si ellos dicen que son falsos, están mintiendo. Y necesito que entiendas algo importante. Lo que está pasando entre tu mamá, tu tío y yo no es tu culpa. Y no tienes que elegir un lado. Puedes querer a todos nosotros y al mismo tiempo reconocer que hay cosas que están mal. Ella me miró con esos ojos de 16 años que ya habían visto demasiado. Abuela, yo sé que ellos te tratan mal. Lo he visto durante años. Cada vez que íbamos a visitarte,
Siempre había alguna razón para irnos rápido. Mamá siempre estaba revisando su teléfono. El tío Rafael siempre estaba hablando de trabajo. Nadie realmente te prestaba atención. Y luego en el coche de regreso, siempre hablaban de cuánto dinero creían que tenías, de cuándo ibas a morirte, de qué iban a hacer con la herencia. Sus palabras me golpearon como piedras. Saber que Diana había escuchado esas conversaciones, que había crecido oyendo a su madre y a su tío discutir mi muerte como si fuera un evento financiero que esperar, me llenó de una tristeza que no tenía palabras. Lo siento mucho, Diana. Siento que hayas tenido que escuchar esas cosas. Siento que hayas estado atrapada en medio de todo esto. No te disculpes, abuela. Tú no hiciste nada malo. Ellos sí. Y yo quiero que sepas que cuando tenga 18 años y pueda tomar mis propias decisiones, voy a seguir viniendo a verte. No me importa lo que mamá diga. Pasamos el resto de la tarde juntas. Le ayudé con su tarea de matemáticas. Vimos una película vieja que encontré en mi colección. Cocinamos juntas la cena, una receta simple de pasta que a ella le gustaba desde niña. Fueron horas normales, dulces, llenas del tipo de conexión que había estado anhelando con mi familia durante años. Cuando Marta vino a recogerla cerca de las 8, ni siquiera bajó del coche. Tocó el claxon desde la calle, y Diana salió corriendo después de darme un abrazo largo. Vi cómo el coche se alejaba, vi la silueta de mi hija detrás del volante sin siquiera voltear a mirar mi casa. Sin una despedida. Sin un reconocimiento de mi existencia. Los días se convirtieron en semanas. Rafael y Marta cumplieron su amenaza de contratar un abogado. Recibí una carta demandándome por difamación y por supuesta coerción para cambiar mi testamento. Teodoro se encargó de todo con una eficiencia tranquila, mostrándoles que cada una de sus acusaciones carecía de fundamento legal. Van a perder, me dijo Teodoro en una de nuestras reuniones. Y cuando pierdan, van a tener que pagar los costos legales. No solo los suyos, probablemente los tuyos también. Están cavando su propio hoyo. No quiero su dinero, Teodoro. Solo quiero que esto termine. Lo sé, Dalva. Pero a veces las personas necesitan enfrentar consecuencias reales antes de entender la magnitud de sus acciones. Tal vez esto sea lo que ellos necesitan. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, un coche que no reconocí se detuvo frente a mi casa. Un hombre mayor bajó, tal vez de mi edad o un poco mayor. Caminó hacia mí con paso lento pero seguro, y cuando llegó cerca pude ver que sus ojos eran amables. ¿Señora Rosales? Soy José, el padre de Marta. Bueno, su suegro técnicamente. Escuché lo que está pasando y quería venir a hablar con usted si me lo permite. José, el padre de Marta. Se habían divorciado cuando Diana era pequeña, y yo había perdido contacto con él en los años siguientes. Lo invité a pasar, curiosa sobre qué podría querer decir. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde había tenido tantas conversaciones difíciles en las últimas semanas. José aceptó el café que le ofrecí y durante unos minutos simplemente lo bebió en silencio, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de hablar. Dalva, vine porque Diana me llamó. Está muy afectada por todo lo que está pasando. Me contó sobre la situación, sobre las acusaciones, sobre el dinero. Y necesitaba venir a decirle algo que debía haberle dicho hace años. Hizo una pausa, mirando su taza con expresión pensativa. Marta aprendió esos comportamientos de mí. Cuando estábamos casados, yo también usaba a las personas. También medía las relaciones en términos de que podía obtener. Y eso destruyó nuestro matrimonio. Me llevó años de terapia y mucho trabajo personal darme cuenta del daño que causé. Cuando Diana me contó lo que Marta y Rafael le están haciendo a usted, vi mi propio reflejo en sus acciones. Y me horrorizó. Escuché sin interrumpir, sorprendida por su honestidad brutal. No era común que las personas admitieran sus fallas así, especialmente no después de tantos años. No vine a pedirle que los perdone o que cambie de opinión sobre los límites que estableció. Vine a decirle que está haciendo lo correcto. Y que Diana la necesita en su vida. Ella necesita ver que es posible tener dignidad, que es posible decir no, que las relaciones no tienen que estar basadas en transacciones. Usted le está enseñando algo que yo no pude enseñarle y que su madre definitivamente no le va a enseñar. Hablamos durante casi 2 horas.
José me contó sobre su propio viaje, sobre cómo había tenido que reconstruir su vida y sus relaciones después de enfrentar quién realmente era. Me habló sobre Diana, sobre cómo ella era diferente, más consciente, más empática que sus padres. Me aseguró que él estaría ahí para apoyarla cuando cumpliera 18 y pudiera tomar sus propias decisiones sobre con quién mantener relaciones. Cuando se fue, me quedé sentada en la cocina mientras la tarde se convertía en noche. Había algo profundamente reconfortante en saber que no estaba completamente sola en esto. Que había personas que veían la verdad y la reconocían, incluso cuando esa verdad era incómoda. Los meses siguientes pasaron con una lentitud extraña. El caso legal se disolvió eventualmente, exactamente como Teodoro había predicho. Rafael y Marta retiraron la demanda cuando se hizo evidente que no solo la perderían, sino que enfrentarían consecuencias por presentar acusaciones falsas. Tuvieron que pagar los costos legales, varios miles de dólares que probablemente les dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera podido hacerles. Dejaron de contactarme por completo después de eso. Sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de reconciliación. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y descubrí algo sorprendente. No me dolía tanto como pensé que lo haría. Había pasado tanto tiempo sintiendo esa ausencia cuando ellos estaban supuestamente presentes en mi vida, que su ausencia real no era tan diferente. De hecho, era más honesta. Diana me visitaba cada 2 semanas. A veces venía después de la escuela y hacíamos la tarea juntas. Otras veces venía los fines de semana y cocinábamos o veíamos películas. Su madre sabía de estas visitas y había dejado de intentar impedirlas después de que José intervino, dejándole claro que si intentaba alejar a Diana de mí, él buscaría modificar el acuerdo de custodia. Mi vida se llenó de una manera que no esperaba. El grupo de mujeres que Daniela me había presentado se convirtió en algo parecido a una familia elegida. Nos encontrábamos 2 veces por semana ahora, a veces en casa de una, a veces en el parque, a veces en un café del centro. Compartíamos historias, risas, a veces lágrimas. Todas habíamos vivido suficiente como para entender que la vida rara vez era simple y que las relaciones familiares podían ser las más complicadas de todas. Comencé a hacer cosas por mí misma. Pequeñas cosas al principio. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. No era buena, pero eso no importaba. Disfrutaba el proceso. La sensación de crear algo con mis propias manos sin tener que justificar por qué lo hacía o para quién. También comencé a viajar. Nada extravagante, solo viajes cortos a ciudades cercanas, a lugares que Alberto y yo siempre habíamos querido visitar pero nunca encontramos el tiempo. Llevaba su fotografía conmigo, hablaba con él en los momentos tranquilos, le contaba sobre lo que estaba viendo. De alguna manera, se sentía como si estuviera cumpliendo promesas que nos habíamos hecho mutuamente hace mucho tiempo. Un año después de aquel cumpleaños 71 que cambió todo, me encontré nuevamente preparando una celebración. Pero esta vez era diferente. La mesa no tenía 6 puestos esperando a personas que no vendrían. Tenía 8 puestos para personas que realmente querían estar ahí. Daniela y sus 2 hijas que habían venido de visita. 3 mujeres de mi grupo. Diana. Y José, que se había convertido en un amigo inesperado durante estos meses. El pastel no era uno que yo había horneado en soledad. Era uno que Daniela y yo habíamos hecho juntas esa mañana, riendo mientras intentábamos seguir una receta complicada que encontramos en internet. No había salido perfecto, pero era hermoso de una manera imperfecta y real. Cuando todos llegaron, la casa se llenó de voces y risas genuinas. Conversaciones que fluían naturalmente sin forzarlas. Abrazos que duraban más de 2 segundos. Presencia real de personas que elegían estar ahí no por obligación, sino por afecto verdadero. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Diana se paró junto a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Pide un deseo, abuela. Un deseo grande. Cerré los ojos. Un año atrás, mi deseo hubiera sido que Rafael y Marta me amaran de verdad, que mi familia se reconciliara, que pudiéramos volver a ser lo que alguna vez pensé que éramos. Pero ahora, mirando alrededor de la mesa a estas personas que habían elegido estar en mi vida, que me daban su tiempo y su atención libremente, mi deseo era diferente. Deseé tener la sabiduría para seguir eligiendo a las personas correctas. Deseé tener el coraje para mantener mis límites incluso cuando fuera difícil. Deseé tener más años como este, rodeada de amor que no tenía que comprar ni rogar.
Soplé las velas y todos aplaudieron. Daniela cortó el pastel y lo sirvió mientras José contaba una historia divertida sobre algo que le había pasado en el trabajo. Las hijas de Daniela le mostraban a Dayana algo en sus teléfonos, las tres riendo por alguna broma interna. Las mujeres de mi grupo conversaban sobre el próximo libro que íbamos a leer. Y yo estaba ahí, en el centro de todo, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. Verdadera paz que venía de saber que finalmente estaba viviendo de manera auténtica, rodeada de personas que me veían realmente. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el sofá con una taza de té y miré las fotografías que habíamos tomado durante la celebración. En cada una, mi sonrisa era real. Mis ojos brillaban con algo más que lágrimas contenidas. Me veía más joven de alguna manera, como si al soltar el peso de relaciones tóxicas hubiera recuperado años que creía perdidos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconocí después de un momento. Era Marta. El primer contacto en casi un año. Mamá, supe que fue tu cumpleaños. Felicidades. Dayana nos contó que tuviste una fiesta. Me alegro de que hayas estado rodeada de gente. Leí el mensaje varias veces. No había disculpa. No había reconocimiento de todo lo que había pasado. Solo una observación fría y distante, como si fuéramos conocidas lejanas intercambiando cortesías vacías. Pensé en responder. Pensé en todas las cosas que podría decir. Pero finalmente, escribí algo simple y verdadero. Gracias, Marta. Les deseo lo mejor a ti y a tu familia. No agregué nada más. No abrí la puerta a conversaciones sobre reconciliación o sobre volver a cómo eran las cosas. Porque las cosas nunca habían sido buenas. Solo había estado ciega a eso durante demasiado tiempo. Dejé el teléfono a un lado y caminé hasta la ventana. Afuera, la noche era clara y las estrellas brillaban con intensidad. Pensé en Alberto, en cómo estaría orgulloso de mí por finalmente haber cumplido la promesa que le hice en su lecho de muerte. Había pensado en mí primero. Había elegido mi felicidad y mi dignidad sobre la comodidad de mantener la paz a cualquier costo. Lo logré, susurré hacia las estrellas, hacia donde quiera que Alberto estuviera ahora. Finalmente lo logré. Y en el silencio que siguió, en esa casa que ya no se sentía vacía sino llena de posibilidades, supe que había dicho la verdad. Había construido una vida nueva sobre los escombros de la antigua. Una vida más pequeña tal vez, pero infinitamente más auténtica. Una vida donde el amor era algo que se demostraba con acciones, no solo con palabras vacías o lazos de sangre. Me preparé para dormir sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. 72 años ahora, y finalmente aprendiendo que nunca era demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Nunca era demasiado tarde para cerrar puertas que solo traían dolor y abrir ventanas hacia la luz. Me acosté en mi cama, en el lado que siempre había sido mío, y cerré los ojos. Mañana sería otro día. Y por primera vez en mucho tiempo, esperaba ese mañana con algo más que resignación.